Espero que los federales pongan a los pistoleros entre rejas, que es donde deben estar. John Dillinger fue el clásico atracador de bancos americano. Nació en Indianápolis en 1903 en el seno de una típica familia del medio oeste americano. Su madre murió cuando él tenía 4 años de edad. Tras estar en la Marina, fue enviado injustamente a prisión por un robo de embutidos. Hombre ambicioso y amargado, escaparía pronto de la prisión y su banda pronto realizaría los más arriesgados robos de bancos de toda la historia de América. En menos de un año, Dillinger atracaría más bancos y robaría más dinero que ningún otro gángster en toda su carrera. El célebre y admirado gángster se las arregló para volver a escapar blandiendo un arma de juguete. Ahora Dillinger tenía a todo un ejército de agentes tras sus pasos. Arrinconado finalmente en el callejón trasero de un cine, Dillinger fue supuestamente alcanzado en la espalda por agentes del FBI. No se presentó ninguna prueba concluyente de que el hombre abatido fuese John Dillinger, y muchos testigos comentarían que el cadáver tenía los ojos muy marrones para ser los del gángster, que eran azules. Solo un puñado de hombres, incluyendo al joven John Edgar Hoover, conocían la verdad, pero a pesar de todo, Dillinger dejó su impronta en la historia. ¿Quién escribe la historia y quién la interpreta? Eso es lo que importa. Así que la historia de la mafia, que aún está por ser escrita en el sentido de ser objetiva desde un punto de vista más global, es vista incluso ahora como la de unos vaqueros urbanos, que es lo que son en cierto modo. Están radicados en la urbe y son bandidos. Es algo así como si los bandidos de la época de Garibaldi y los Borbones, justo antes y después, los bandidos tenían un cierto halo histórico sobre sus cabezas. Pero vinieron a los Estados Unidos y se aprovecharon de aquello con lo que se podía negociar. ¿Y con qué se podía negociar? Al comienzo teníamos los llamados guetos italianos en Nueva Orleans, en Filadelfia, Nueva York, en Chicago, ciudades industriales que disponían de obreros italianos que no hablaban inglés, pero que se las arreglaban buscando patrones que les dieran trabajo para poder subsistir, como toda primera generación que siempre sobrevive bajo trabajos de siervos. Así que nos encontramos con unos siervos bajo el viejo sistema medieval del sur de Italia, de lo que quedaba de su antiguo régimen. Así que venían a los Estados Unidos y seguían siendo siervos. Hacia 1890 tenemos la segunda oleada de italianos, de lo que ya podemos llamar propiamente italianos, porque Italia se configuró como país hacia 1870. Aquí había italianos desde 1850. Aquí estaba la mayor comunidad de italianos de todos los Estados Unidos, pero eran de Génova, de Roma, y en aquel entonces no se llamaban a sí mismos italianos, eran sicilianos. Fue tras la Guerra Civil cuando los italianos se vieron empujados a venir aquí y trabajaban por $1 el día. Ese dólar diario en algunos lugares estaba establecido así: $2 para los blancos, $1.50 para los negros y $1 para los dagos. Si me llamas dago, la cosa no va bien. Sé que cuando me llamas dago es que no eres mi amigo. Una población de migrantes. Nosotros somos una nación de migrantes. Recuerde que John Kennedy, nuestro presidente, dijo cuando era joven que nosotros éramos una nación de migrantes. Quizá él estuviera pensando en los irlandeses, pero nuestros italoamericanos son una de la parte más gloriosa de la población. Quiero decir que son realmente maravillosos.
Han contribuido a nuestras vidas de un modo fabuloso, pero toda población de migrantes ha traído consigo sus problemas de adaptación. Nadie deja su casa si está a gusto. No habría habido una inmigración italiana o de ninguna otra parte si hubieran estado a gusto en Calabria o en Nepulia o en Sicilia o en Nápoles, donde toda la gente vive pobremente. La gente que deja su casa lo hace con rabia y con lágrimas. Y van con su desesperación a otro lugar. Es difícil dejar tu casa. Uno no acude a los muelles de Manhattan o de Filadelfia con un montón de gente esperándole y agitando sus banderas y echándote flores sobre el cuello. Así que dejar tu casa es difícil. Lo que empuja a la gente a que se arriesgue es la desesperación. Pero hay mucha gente que puede estar desesperada, pero que no se arriesga a ahogarse en el mar. ¿Por qué aceptar ese riesgo? Los que lo hicieron fueron los más furiosos, los más decididos, los más frustrados, los mejores criminales. Una cosa que trajo con él es el trabajo duro y la sospecha de la familia. De lo que más sospechaba él era de la autoridad. Por eso fue por lo que dejó Italia. Hay gente que vino aquí, principalmente a Luisiana, desde Sicilia. Y lo hicieron por necesidad económica. No por razones de persecuciones políticas, por razones de tipo político. No vinieron con la idea de quedarse aquí, sino para estar una temporada, encontrar un trabajo, hacer algún dinero y, a ser posible, regresar a sus hogares. Como ya he dicho, todos los italianos del sur son muy insulares. El temor a los extraños, la sospecha, el dialecto, el hecho de que vivieran en zonas montañosas aisladas provocó una inmigración importante. Cuando atraviesas el mar, sobrevives. Te dices a ti mismo, bueno, estoy lejos de donde partí y sigo vivo. Ahora tendré que pasar mis momentos aquí, así que esta es la tierra de un montón de momentos. Él creyó que después de que Garibaldi unificase Italia, todo el mundo iba a vivir como reyes y reinas, como príncipes y princesas. Pero no ocurrió así y se dijo, me voy a América a encontrar el oro en las calles o en los árboles. Pero claro, todo lo que encontró aquí fue duro trabajo. Tenían que aceptar lo que les ofrecieran, así que atender a la demanda fue lo primero que usó la mafia como fuente de beneficio, como elemento de intercambio. Así pues, la mafia se convirtió en capitalista dentro de esta sociedad capitalista, cubriendo los deseos de los americanos de bienes ilegales. Había una demanda americana de bienes ilegales como las drogas o el alcohol, y existía la ley seca. Una actitud muy americana. No es algo que viniera del reino de las dos Sicilias. El crimen organizado se diferencia del crimen ordinario principalmente porque comercia con bienes o servicios que la gente desea. Por ejemplo, quieren jugar. Durante la ley seca, cuando el crimen organizado se convirtió en un problema serio en este país, deseaban productos alcohólicos y adoptaron actitudes delictivas para conseguirlo. Hoy en día, por ejemplo, desean drogas, el aspecto más peligroso de la actividad del crimen organizado. La prostitución, préstamos, y pagarán cualquier tipo de interés para conseguir dinero en metálico si les es urgente. El conflicto que había por aquel entonces en la ciudad estaba en el trato que tenía hecho Hennessy con los poderes económicos de las orillas del río y la conexión de Hennessy con el vicio. Y el jefe de policía le proporcionaba toda la ayuda que podía a las bandas rivales, los Provenzano por un lado y los Matranga por el otro. No me refiero a bandas en un sentido criminal, sino bandas que operaban en las cercanías del río, que descargaban todo tipo de barcos, y este tipo de robo era muy intenso.
La leyenda es que él intentaba establecer una paz entre los Provenzano y los Mastranga. Había un montón de mala sangre y un montón de problemas. Eso está documentado. Ese problema existía. Ahora, que hubiera por medio un jefe de policía o un superintendente, ese era su nombre oficial. Sobre eso tengo serias dudas. Si lo he entendido bien, él quería lograr el mejor trato para sí mismo. David Hennessy fue nombrado primer superintendente de policía de Nueva Orleans el 13 de marzo de 1889. Poco después, el 15 de octubre de aquel mismo año, sería tiroteado mientras abandonaba una reunión en el ayuntamiento. El tiroteo se produjo frente a una de las calles más famosas de la ciudad, Bourbon Street. Creo que alguien tiroteó a David Hennessy aquella noche del 15 de octubre de 1889, cuando dejaba un restaurante para irse a casa. Y mientras caminaba hacia su casa, no muy lejos de aquí, le dijo a su amigo: «Buenas noches, hasta mañana». Y su amigo oyó un disparo. Entonces este dio la vuelta. Para entonces su jefe yacía en el suelo y le dijo: «Les he dado». Como ya he dicho, Hennessy fue tiroteado. Esto se sospechó por el modo en que se produjo. Le dispararon con arma de cañón limado y vivió para contar la historia. Y por toda la comunidad de Nueva Orleans se extendió la impresión de que los responsables de su asesinato habían sido los italianos. En realidad no sabemos quién mató al jefe de policía. Hasta el día de hoy no hay conocimiento de ello. Se suponía que Hennessy conocía a todos los delincuentes de la ciudad por su nombre propio y supuestamente dijo: «Me han disparado los Dagos». No. Él nunca dijo eso. Tras su muerte, su amigo diría que le había susurrado al oído que habían sido los Dagos. Pero él esperó a que muriera su jefe antes de decir eso. ¿Por qué no lo dijo antes? Pasaría un año antes de que se formara un comité que comenzara a investigar, de hecho, quién podría haber disparado contra Hennessy. A través de la investigación, el gran jurado acusó a 10 personas como responsables del tiroteo y asesinato de Hennessy y a otras 9 en labores de asesoría. Esta gente fue sometida a juicio en uno de los más sonados que se han producido en la historia de Nueva Orleans. 6 de estos acusados serían encontrados no culpables por el jurado y en los otros 3 el caso fue desestimado por la corte por un defecto de forma. Aquella noche el comité de 50 personas decidió que publicarían un bando para la gente, para que se reunieran el lunes 14 bajo la estatua de barro de Canal Street, y que allí se decidiría que o se quebranta la ley o se debe tomar la justicia por su propia cuenta. Así que había un grupo de vigilantes. Acudieron al lugar con armas y fueron preparados para hacer daño. Tenían las listas, disponían de los nombres y sabían a quiénes tenían que coger. Cogieron a 11 personas e incluso dispararon contra gente que nunca había sido ni enjuiciada. Las personas que habían sido enjuiciadas habían sido encontradas inocentes. Un día, el 16 de marzo de 1889, asaltaron la vieja prisión parroquial y dispararon contra 9 de los sospechosos del asesinato. Les dispararon hasta matarlos en la prisión. A uno le colgaron en la plaza y a otro de una farola del exterior. La gente que hizo esto se refugió entre los de su comunidad y que yo sepa nunca fueron arrestados. Pero este hecho tendría muchas repercusiones. Se rompieron las relaciones diplomáticas entre Italia y Estados Unidos y costó mucho tiempo que las cosas volvieran a la normalidad. Este alzamiento no se produjo por amor a Hennessy, sino por odio a los italianos y al italianismo. Así que lo que se produjo en aquel entonces fueron alzamientos contra la comunidad italiana. Yo no creo que les preocupara tanto el jefe de policía. Circula el mito de que hubo un juicio en el cual la justicia fue subvertida por la mafia, que el gobernador del estado levantó un caso muy poderoso contra estos italianos. De hecho, de los 19 acusados, 11 serían llevados a juicio, y la mafia habría sido capaz de sobornar a los jurados para obtener un juicio viciado en el que no se pudo tomar una decisión y se absolvió a algunos de ellos. Se les encontró no culpables. Esto es lo que se ha dicho durante estos 100 años. Que estos hombres eran culpables y que la justicia fue subvertida por las actividades ilegales de la llamada banda de delincuentes italianos que controlaban el delito en Nueva Orleans, lo cual no es cierto. Yo nunca he usado la palabra mafia. Desde mi perspectiva,